Bueno, como decía el profesor García Novo, la mayor parte de mi actividad profesional la he dedicado al análisis de los datos obtenidos mediante distintos sistemas de teledetección. Pero en los últimos 4 años también estoy complementando esa dedicación profesional con otra más orientada hacia el análisis de las motivaciones y las consecuencias de esas motivaciones para la conservación. Entonces, se ha financiado con apoyo de una fundación privada una cátedra de ética ambiental en la que también trabajo a tiempo parcial, y en esta presentación pues quería unir un poco esos dos elementos. Por un lado, en el ámbito del cambio climático, por un lado el uso de los datos de satélite para conocer mejor el problema, y por otro pues una cierta reflexión sobre cuáles serían nuestras posibles respuestas ante ese problema y digamos qué actitudes éticas pues se derivan de ese conocimiento. El cambio climático ciertamente es un tema científico. Si tecleamos esos términos en el Google Scholar, el buscador académico de Google, pues salen aproximadamente más de 3 millones de artículos y capítulos de libros. Si vamos a búsquedas más recientes, desde el 2004, casi 600.000 artículos y capítulos de libro tocan esa cuestión. Luego, por tanto, es un tema científico del que se escribe mucho, del que se analizan desde muy distintas ópticas, pero es un tema científico que también tiene un gran impacto en los medios, que aparece con cierta frecuencia en las televisiones o en los periódicos, y bueno, de alguna manera del que se opina, muchas veces con una cierta perspectiva preconcebida, en donde hay una polémica que tal vez está más allá de la que realmente existe en los medios científicos. Bueno, me imagino que los asistentes vienen de campos muy variados, pues disculpen si alguna de las cosas que voy a decir son más o menos obvias, pero bueno, estas conferencias yo creo que hay que intentar ajustarlas a un público así en general, e intentar que así sea. Bueno, me parece que la pregunta principal de todo esto es realmente si existe o no cambio climático, pero esa pregunta a veces en realidad esconde, a mi modo de ver, otras, cuando hablamos de esta cuestión, ¿no? Por un lado, si existe o no, sería la primera cuestión. Si realmente no observamos una tendencia en el clima significativamente distinta a la que hemos visto en periodos anteriores, pues no habría más que hablar, no tendría sentido seguir estudiando esta cuestión. En caso de que sí lo hubiera, la siguiente pregunta sería ¿qué es debido? Si es debido a causas naturales o humanas. Si no es debido a causas humanas, pues habría que investigar otros factores y ver en qué medida pues nos pueden afectar esos cambios. Si es debido a causas humanas y tenemos por tanto una cierta responsabilidad sobre lo que ocurre y también sobre la solución de lo que ocurre, el paso siguiente sería preguntarnos qué impactos va a tener. Si son impactos buenos o neutrales, pues digamos sería un problema menor o incluso algo que podríamos seguir fomentando, pero si los impactos son principalmente negativos, la siguiente cuestión es qué podemos hacer al respecto, cómo podemos evitarlo. De alguna manera, ante esa situación tendríamos dos opciones, ¿no? La mitigación, que estaría orientada a la reducción del problema, intentar evitar o minimizar las causas que están causando el cambio climático, y por otro lado, ya algunos autores que piensan que algunos procesos son bastante irreversibles y que más bien hay que enfocarse en la adaptación, ¿no? Asumiendo ya que existe y que va a existir ese cambio. Bueno, para responder a todas estas preguntas necesitamos información que procede de distintas variables, información lógicamente que sea fiable, con incertidumbres, porque todos los medios de observación las tienen, y a largo plazo, puesto que el clima no cambia todos los días. A veces digo de broma que siempre que me toca hablar de esto es el día que más frío hace, ¿no? Como es el caso de hoy. Entonces, claro, parece que la cosa viene un poco de broma, pero no. El clima, pues estamos hablando de series de tiempo de 30 años, como saben la mayor parte de ustedes, por tanto, que un día, que dos, que un año sea más frío o más caliente, pues no indica mucho. Estamos hablando de series largas en donde las tendencias sean significativamente distintas. Y naturalmente que la información sea global, ¿no? La información local es útil, no cabe duda, son ejemplos que pueden ser muy interesantes, pero necesitamos tener una perspectiva más amplia. Necesitamos, por tanto, información que se oriente, por un lado, a medir lo que está pasando y también a establecer, verificar hipótesis sobre por qué está pasando, cuáles son las causas, en última instancia, de lo que observamos. La teledetección, en este sentido, es una herramienta de gran interés. Como saben, la teledetección es una técnica que permite recoger información procedente de la superficie terrestre, ya sea por reflexión de la energía solar, por emisión de los propios objetos o por reflexión de un foco de energía generado artificialmente. Entonces podemos hacer procesos de teledetección en cualquier rango del espectro. Esto sería lo que se llama las ventanas atmosféricas, a los rasgos del espectro en los que tenemos una observación
bastante frecuente o bastante posible. Lógicamente, en caso de que haya nubes, pues algunas de estas ventanas no serían factibles, pero es donde fundamentalmente se trabaja con distintos sistemas de teledetección. A partir de las distintas regiones del espectro podemos diseñar sensores que estén orientados a variables de interés. Por ejemplo, en ultravioleta pues podemos observar la variación de la capa de ozono. A partir del azul podemos analizar la productividad del agua, el color del océano, la productividad. A partir del verde infrarrojo podemos analizar la evolución de las cubiertas vegetales. También en el espectro visible podemos estudiar el espesor óptico de la atmósfera, la presencia de aerosoles. El CO2 lo tenemos disponible en 2 bandas del infrarrojo medio, donde la absorción es bastante nítida, el vapor de agua también en varias regiones del infrarrojo medio, la temperatura del agua y del suelo en el infrarrojo térmico. En las microondas podemos analizar masas de hielo. A partir de gravimetría podemos también analizar las variaciones del espesor de hielo, y a partir de radiómetros, de sensores radar, podemos ver con mucha precisión la altura del océano. Entonces, todos estos sistemas de teledetección son complementarios, son muy distintos sensores que trabajan en distintas longitudes de onda, pero que todas apuntan a determinadas variables de interés. Al inicio de la teledetección se hacían misiones muy genéricas, que servían un poco para todo y un poco para nada en realidad, pero cada vez más las misiones están enfocadas a una determinada dirección. Por ejemplo, pues misiones orientadas al color del océano pues maximizan las bandas que se registran en la región del espectro azul-verde, que es donde la clorofila pues tiene una mayor tasa de absorción. La teledetección proporciona una cobertura, una observación global que permite generar bases de datos de muchas variables comparables a lo largo del espacio, lo cual es evidentemente muy importante para el análisis de procesos globales. Es una observación multiescala porque tenemos sensores que miden exactamente lo mismo, la cantidad de radiación reflejada o emitida en una determinada banda del espectro, pero a distintos niveles de detalle, desde sensores que miden medio metro, tamaño de píxel de medio metro, hasta sensores que miden en torno a 1 kilómetro o más. Por tanto, podemos hacer procesos multiescala que permitan derivar observaciones locales a observaciones más regionales y, por supuesto, es información muy dinámica, ¿no? Tenemos imágenes que pueden actualizar fenómenos. Evidentemente, los meteorológicos son los más dinámicos y, por tanto, los satélites que se orientan a esta finalidad son los que adquieren las imágenes con menor cobertura de tiempo. Este interés de los sistemas de teledetección ha hecho que la Organización Meteorológica Mundial y el Tratado de Naciones Unidas de Cambio Climático haya generado un programa específico que se llama GCOS, Global Climate Observing System, que define unas variables climáticas esenciales que se pueden analizar a partir de datos de teledetección. Esta es la lista que ha diseñado este programa. De ellas, la Agencia Espacial Europea ha seleccionado 13 variables para un programa de cambio climático que se inició en el año 2010, en el que vengo participando. En concreto, nosotros coordinamos, o soy el director científico de la variable de fuegos forestales, que es en la que más tiempo llevo trabajando. Bueno, más bien, más que fuegos, vamos a hablar de quemas de biomasa, que sería un término más correcto para hablar de lo que ocurre a escala global. Bien, entonces los datos de teledetección son muy útiles para intentar responder a las preguntas que he mencionado previamente. ¿Existe el cambio climático? Bueno, naturalmente todos sabemos que a lo largo de la historia geológica del planeta hemos tenido muchos climas, muchos cambios climáticos debidos a muy distintas razones, y que el momento actual no es el momento más caliente de los que hemos podido estimar. Sabemos también, a partir de registros de hielo, principalmente en la Antártida, más o menos la temperatura y el CO2 de la capa de nieve que estamos explorando a lo largo de estas catas que se hacen en zonas muy profundas, y vemos naturalmente que ha habido periodos glaciares e interglaciares en los últimos 850.000 años. Vemos también, a partir de otros elementos, de otras variables, como por ejemplo la longitud de los glaciares o las variaciones de los anillos de crecimiento de los árboles, que a lo largo de la historia más reciente, de los últimos 1100, 1200 años, ha habido periodos más calientes, el famoso óptimo climático medieval, más fríos, la pequeña edad del hielo, pero que en las últimas décadas, en el último siglo y medio, la tendencia pues parece claramente que tiene un carácter ascendente, y esa tendencia ascendente
a partir ya de termómetros, o sea que estos son datos mucho más precisos que los que he comentado previamente, y aquí estoy citando a 3 fuentes bastante fiables, el Servicio Meteorológico Inglés, el norteamericano y la NASA, como la temperatura media del planeta está incrementándose. De manera, pues además, bastante notable, particularmente en las últimas 3 décadas. Si comparamos una serie de tiempo de referencia, por ejemplo, el año 30 al año 60, y vemos la temperatura que había, esto es un gráfico tomado de la página de la NASA que trata sobre estas cuestiones y tiene la secuencia completa desde el 84 hasta el 2017. Yo me he quedado solo con la primera y la última, y aquí vamos a ver las diferencias, en este caso en grados Fahrenheit, pero bueno, nos situamos un poco con los colores de la primera y la última de la serie. Y vemos cómo la mayor parte del planeta, principalmente en el hemisferio norte, ha experimentado un calentamiento bastante evidente. Los datos cada vez son más nítidos en este sentido. Los 5 años más calientes del registro instrumental, desde que tenemos termómetros, han ocurrido desde el año 2010 hasta ahora. El más caliente fue el 2016, ahí se le añadió además un fenómeno del Niño bastante fuerte, y el segundo más caliente ha sido el 2017. Eso que estamos midiendo con termómetros, con todos los errores que eso puede llevar consigo, las incertidumbres más bien que puede llevar consigo, lo observamos a partir de sistemas de teledetección con otras variables, en concreto con la temperatura del agua del mar. Aquí la serie temporal es mucho más corta porque solo tenemos satélites desde los años 80, pero también vemos claramente que existe un calentamiento del agua, principalmente en las zonas tropicales, y esto también lógicamente afecta a los fenómenos del Niño que he comentado antes. Tenemos olas de calor, aquí la serie temporal es más corta, estos son datos de un sensor que está activo desde el año 1999, en realidad desde el año 2000 tenemos datos. Y en este caso estamos viendo las anomalías térmicas para un periodo determinado de un mes respecto al promedio de 15 años, ¿no? Y vemos que las temperaturas, en este caso si son grados centígrados, pues estuvieron por encima de los 10 grados de un valor promedio. Solo son 10 años, pero es bastante relevante este tipo de anomalías. Eso dio lugar pues, a una serie de problemas con los cultivos y a una temporada de incendios muy severa en el centro de Rusia. A partir de otros datos completamente distintos, en concreto los sensores de microondas pasivos, que recogen la radiación de microondas, que solamente es de una cierta potencia en las coberturas más frías. A partir de estos sensores se puede analizar cómo varía la cobertura de hielo en el Ártico. La línea azul indica las tendencias en el hielo en el momento de máxima cobertura en invierno, y la de abajo en verano, la línea roja. Bueno, esa línea de tendencia indica que más o menos se ha perdido 2,5 millones de kilómetros cuadrados, se han perdido de hielo en el océano Ártico. O sea, hay un descenso del torno a un 12% por década. Estamos midiéndolo desde el año 80 hasta el momento actual. El hielo ártico es muy importante por muchas razones, pero todavía es más relevante para el balance del nivel del agua del mar, el hielo continental. Y aquí en Groenlandia también se han hecho mediciones a partir de distintos sistemas de teledetección que muestran claramente cómo el proceso de pérdida es muy significativo. Si no recuerdo mal, eran 188.000 millones de toneladas al año, que es un número que no sabemos muy bien cómo interpretarlo, pero bueno, yo ponía el ejemplo de si España entera estuviera cubierta con 1 metro de nieve de altura, pues la tercera parte del país estuviera cubierta, o sea, perdón, el país entero estuviera cubierto con 1 metro de altura, la tercera parte se estaría perdiendo al año, más o menos. Bueno, como digo, se pueden aplicar distintas técnicas de teledetección para esto. Una de las más curiosas y las menos conocidas es la gravimetría. Hay una misión que se llama GRACE, que tiene 2 satélites que están conectados con un láser de mucha precisión, y en función de lo que encuentran debajo, la distancia entre ellos se acorta. Entonces eso permite ver el balance de masas de lo que están observando. Y a partir de ahí, pues en este caso se calcula en 280.000 millones de toneladas la pérdida anual de hielo en Groenlandia. Este año, ya como anécdota, digamos, otros datos de otros satélites más precisos ha permitido detectar que había zonas que se estaban quemando en Groenlandia, lo cual, como digo, no deja de ser anecdótico, pero también significativo. En la Antártida, lo que venimos observando con datos de satélite no es tan nítido. En la zona, en este sector, parece que está acumulándose en realidad la cubierta de hielo y se está perdiendo más bien en la zona occidental, si no recuerdo mal. Y esto se hace a partir de
interacción entre el ensamblaje entre distintas bases de datos tomadas con distintas metodologías, láser, radar y gravimetría principalmente. Bueno, la segunda pregunta es sobre las causas. Bueno, perdonen de nuevo si esto le va a parecer muy obvio, pero bueno, en algunas sesiones pues creo que vale la pena recordar por qué cambia la temperatura, cuál es el motor de la radiación terrestre. La principal fuente, lógicamente, es la radiación solar. Parte de la radiación solar es reflejada al espacio exterior, parte atraviesa la atmósfera, dependiendo del espesor óptico que tenga en cada momento, principalmente debido a las emisiones volcánicas y a los procesos de combustión humana. A su vez, parte de lo que llega al suelo es reflejado en función del tipo de cobertura que tengamos, de lo que se absorbe, se emite en otra longitud de onda y parte de esa emisión se envía al espacio exterior y parte, a su vez, se atrapa por los famosos gases de efecto invernadero. Así, simplificando un poco las cosas, por tanto, el aumento de temperatura vendría como consecuencia de mayor radiación solar o de mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y la disminución vendría por mayor absorción atmosférica, por bajar el albedo terrestre o por aumentar la cantidad de aerosoles. Sabemos a lo largo de la historia geológica que ha habido cambios climáticos y sabemos que los factores naturales han sido los protagonistas de esos cambios. Naturalmente no había apenas seres humanos, ¿no?, que pudieran tener impacto, pero en fin, en los que conocemos de la última, del Cuaternario, pues a partir de las investigaciones de un astrónomo serbio llamado Milankovic, sabemos que la órbita terrestre tiene tres tipos de variaciones en ciclos de 400.000, 100.000, 40.000 y 20.000 años, la excentricidad, la precesión o el ángulo de inclinación sobre el eje. El ajuste, utilizando una técnica matemática más o menos sofisticada, de estos tres ciclos, pues como vemos es bastante bueno con lo que hemos observado a partir de esos registros de hielo. Luego, evidentemente, la causa principal no era el CO2, como sale en la famosa película de Al Gore, sino es la variación de las condiciones de radiación terrestre. Eso ahora lo podemos medir con bastante precisión también, tanto en el espacio exterior a partir de sensores que se dedican a medir balanceos de radiación, en concreto este que está a bordo del satélite Terra, que lleva haciéndolo desde el año 99. Podemos medir nubes, podemos medir aerosoles, o sea que hay muchas variables que nos permiten analizar cuál es el balance de radiación en el suelo. A partir de sensores terrestres, por ejemplo el observatorio de Davos, que tiene una serie temporal bastante consistente y larga, podemos ver cómo la variación de la radiación solar sigue un ciclo más o menos conocido de 11 años, pero no tiene una tendencia ascendente, o sea que en principio la radiación solar no estaría detrás del aumento de temperatura que estamos observando. ¿Qué otros factores pueden relacionarse? Pues de los que hemos citado previamente, el efecto que puede tener la actividad humana, por un lado el engordamiento de la capa de gases de efecto invernadero, que sería un aumento de la temperatura debido a la combustión y a los procesos de agricultura y ganadería, el metano principalmente en la ganadería. Los aerosoles en realidad disminuyen la temperatura, o sea, toda la combustión, buena parte de ella lleva consigo la emisión de partículas sólidas, que además de implicar problemas sobre la salud humana, hace poco leí un informe de Lancet que cifraba en 8,5 millones las muertes anuales debidas a contaminación urbana, o sea que es un proceso planetario muy importante, sobre todo ocurre en el sureste asiático, pero bueno, casi todas las ciudades tienen este tipo de procesos. Pero eso en realidad, desde el punto de vista del balance climático, está reduciendo la temperatura, ¿no?, porque en principio supone un freno en cierta proporción a la radiación solar. Y luego teníamos los cambios en el uso del suelo, que son muy significativos, sobre todo en zonas tropicales, en donde el avance de la frontera agrícola hace que buena parte de la cobertura forestal se esté perdiendo. Eso implica, por un lado, que el carbono que está almacenado en los árboles se emite, porque generalmente se suelen quemar estas superficies antes de introducir los cultivos, y por otro lado, no se absorbe en el posterior crecimiento el CO2 que ya está en la atmósfera. O sea, con toda evidencia científica,
Hay mayor densidad de gases de efecto invernadero, el CO2 se viene midiendo en muy distintos lugares desde los años 60, este es tal vez una de las series más conocidas y más citadas, la del observatorio de Mauna Loa en Hawái, pero a partir de datos de satélite, en series más cortas de tiempo y de manera más espacial, podemos analizar esas mismas tendencias. Hemos pasado de 320 a más de 400 partes por millón y, como vemos, el proceso pues, afecta globalmente a toda la Tierra. Si bien, lógicamente, hay una variación estacional en función de la dinámica del crecimiento de la vegetación. Gracias a un sensor bastante sofisticado que incluyó el satélite europeo Envisat, que permitía medir no en vertical, sino hacia el limbo, y por tanto podía ver el espesor atmosférico, se pudo estimar el contenido de metano en la atmósfera, que era una variable de la que se tenía menos información que del CO2. Y como vemos, pues también la tendencia claramente es ascendente. Precisamente estos son los temas que ahora mismo más preocupa, porque el calentamiento de las latitudes boreales implicará que buena parte del metano que está almacenado en zonas de turbera pueda liberarse y haber efectos de retroalimentación. Los aerosoles se pueden medir a partir de distintos sensores, generalmente suelen medir la misma zona en dos ángulos distintos, en vertical y con un cierto ángulo. Como hay muy poco tiempo entre una y otra toma, son prácticamente simultáneas, se puede, por diferencia de reflectividad entre ellas, pues analizar el contenido de aerosoles que tienen en un momento determinado. Y bueno, las tendencias, como vemos en este caso, no indican en principio un aumento muy significativo. La cobertura del suelo también la podemos analizar, es una de las primeras variables que se empezó a estudiar mediante sistemas de teledetección y todo el mundo la utiliza a día de hoy. Tenemos sensores que miden desde 500 metros de resolución, la escala más global, hasta, como decía antes, 50 centímetros. Todos son de libre disposición y, bueno, en principio pues dan información muy adecuada del estado de la cobertura del suelo. En un estudio muy reciente que se publicó en la revista Science, se cuantificaba la superficie deforestada durante los 12 primeros años de este siglo, utilizando datos de satélite Landsat con una resolución de 30 metros. Es la primera vez que se hace este tipo de análisis a tanto nivel de detalle. Este fue un proyecto en colaboración con Google, con la potencia de cálculo de los ordenadores de Google, pues se pudo hacer un tratamiento masivo de esta información. Por aquí van un poco las líneas ahora en teledetección. La idea es llegar a estos niveles de detalle, por eso que necesitamos muchísima potencia de cálculo. Nosotros ahora estamos haciendo una cosa en África, por ejemplo, con Sentinel-2 para cartografiar incendios y, bueno, la capa que genera de un año de datos son como 40 terabytes, o sea que realmente estamos hablando de muchísima información. A partir de este estudio se cuantificó en 2,3 millones los kilómetros cuadrados que se habían perdido, principalmente en zonas tropicales, y una ganancia de unos 800.000 kilómetros cuadrados, un balance neto de 1,5 millones, 3 veces España más o menos, para situarnos. Esta es la variable que estamos trabajando nosotros, estamos levantando datos de superficies quemadas, ya sean en zonas forestales o en zonas de sabana o zonas incluso de cultivo, y bueno, la idea es utilizarlo esto también como entrada a los modelos de dinámica global de la vegetación. En resumen, la modelización de lo que estamos observando, de la temperatura que observamos, la podríamos explicar a partir de factores naturales, que sería esta línea verde. Como vemos, la tendencia no es ascendente, más bien en algunos casos es descendente. En este caso corresponde a dos grandes erupciones volcánicas, por ejemplo, la del Pinatubo en Filipinas descendió casi medio grado la temperatura global del planeta. Si le ponemos las tendencias de los factores humanos, pues vemos que la línea se aproxima mucho más a lo que observamos, y si integramos las dos, pues el ajuste es bastante mejor. O sea que dentro de lo que conocemos, con la evidencia que tenemos ahora, pues ciertamente la atribución humana del cambio climático es bastante clara. Con muchos menos datos que ahora, ya la Academia de Ciencias norteamericana en el 2010, junto con la Academia Nacional de Ingeniería, elaboraron un informe sobre cambio climático y esa era su primera conclusión, ¿no? El cambio climático está ocurriendo, es causado principalmente por actividades humanas y lleva consigo riesgos significativos que en algunos casos ya se están observando para una gran cantidad de sistemas naturales y humanos. Y la variabilidad climática natural no explica lo que estamos observando. O sea que ese fue uno de los primeros debates entre los científicos, si realmente estábamos hablando de un cambio o era fruto de una variabilidad natural, y parece que en 2010, ¿no? Desde entonces no hemos hecho nada más que seguir incrementando
la temperatura promedio. Se habla mucho del consenso científico, hasta qué punto esto es o no reconocido por la comunidad científica o no. Se alude al IPCC, hay gente que desconfía de lo que dice el IPCC porque dice que está motivado políticamente, pero en fin, yo no voy a entrar mucho en eso. En realidad, este es un estudio, un metaanálisis que se hizo analizando casi 12.000 resúmenes de trabajos publicados en revistas científicas sobre ámbito climático. De ellos, solo un 32% reconocían algún tipo de factor. Los otros 60 pues no se metían en cuál sería el origen, hacían otro tipo de análisis, y dentro de ese 32% solamente el 0,7 de los artículos publicados veían detrás de lo que se observaba un factor natural. Como vemos, además, la proporción de gente que sigue pensando esto se mantiene bastante en el tiempo, y la de los que piensan que es de origen humano cada vez se incrementa más, ¿no? Porque las evidencias en este sentido son cada vez mayores. ¿Qué impacto va a tener sobre la humanidad? Pues los impactos previsibles tendrán que ver con cosas que ya estamos observando, como olas de calor, el aumento del nivel del agua, la transmisión de algunas enfermedades, de algunos vehículos de enfermedades de unos lugares a otros, la posible procesos de acidificación del océano, fenómenos climáticos extremos, sequías o precipitaciones muy abundantes, incluso fríos muy abundantes, porque no solamente importa la tendencia, sino también la variabilidad que está ocurriendo, la pérdida de masas de hielo, de glaciares en muchos lugares. Esto tiene implicaciones sociales también muy grandes, especialmente en los países tropicales, los más pobres, que no tienen otro medio de conseguir recursos hídricos. Y además hay procesos de retroalimentación en todo esto que muchos de ellos todavía no los conocemos bien. Por ejemplo, pues si retrocede la superficie de hielo, también va a cambiar el albedo terrestre. La nieve tiene un albedo muy alto, cualquier otra cosa va a absorber mucha más radiación, por tanto la Tierra se va a calentar más. Bueno, hablando con Ramón Llamas, no sé si está por aquí Ramón, por cierto, no lo he visto, me dijo que iba a venir, pero no ha podido venir, ¿no? Pues siempre me dice, bueno, pero también hay elementos positivos, ¿no? Entonces me he acordado de él cuando he hecho una foto de esta postal que me mandó un amigo hace algún tiempo que estuvo en Estados Unidos, y aquí pone, no sé si lo ven desde atrás, el meeting anual de los Montanans, de los que viven en Montana, a favor del calentamiento global, ¿no? Y están aquí todos vestidos con pieles y tal, porque están pasando mucho frío, ¿no? Entonces, bueno, me la mandó el amigo. Efectivamente, para alguien puede ser beneficioso que haya mayores temperaturas, aunque en concreto para los de Montana no tanto, porque como la foto no era muy buena, intenté buscar en internet esto mismo, a ver si encontraba la misma foto de mejor calidad, y encontré esto, ¿no? Resulta que hay un informe de la Unión de Agricultores de Montana que dicen precisamente que va a perder millones de dólares debido al cambio climático, o sea, ni siquiera para los de Montana va a ser bueno el cambio climático, ¿no? Hay un estudio reciente publicado en Nature Climate Change que habla de un reverdecimiento del planeta como consecuencia principalmente de dos cosas. Por un lado, del calentamiento de las zonas boreales, va a haber más productividad vegetal, y en segundo lugar, al haber más CO2 en la atmósfera, las plantas crecen de modo más eficiente. Bueno, hay sobre esto una discusión científica, pero parece que en principio las series de datos y los modelos apuntan en esa dirección. En cualquier caso, el ritmo al que están ocurriendo las cosas y los impactos que se prevén negativos hace que el tema lo hayamos de tomar, a mi modo de ver, con mucha precaución, y hubiéramos de tomar medidas mucho más serias de lo que estamos haciendo. De eso hablaré en la segunda parte. Estos son escenarios de cambio climático. Cada escenario de emisiones, las líneas de color que aparecen aquí, corresponde a salidas de modelos hechos por distintas instituciones científicas en distintos lugares del mundo, con esas condiciones, con esos escenarios, y la línea más gruesa indica lo que llaman ensemble de todas ellas, o sea, la unión de todas ellas, y un poco cuál será la tendencia promedio. Y como vemos, en función del escenario, de qué elijamos, si por un lado o por otro, las consecuencias serán más o menos severas. El más drástico, pues estima que puede aumentar la temperatura entre 3 y 5 grados. Recordemos que el objetivo que se marcó París era que no subiera de 2. Y el menos drástico pues estaría entre 0,9 y 2,3, o sea que ni siquiera el de reducción más drástica de emisiones parece que cumpliría el objetivo. Pero bueno, me interesa ver que estas son las líneas que se plantearon en el 2010, 2012, cuando se preparó el último informe del IPCC, y bueno, en negro vemos por dónde vamos ahora. O sea, a cuál de estas líneas nos estamos pareciendo más.
y la cosa no pinta bien, no pinta demasiado bien. Bueno, la teledetección en este sentido, pues ayuda a incluir información y enriquecer información de los modelos climáticos y verificar alguno de estos modelos. De hecho, en el programa que mencionaba antes de la Agencia Espacial Europea, hay en cada subproyecto que se dedica a una variable determinada, hay un grupo de modeladores del clima. Nosotros en concreto, en el ámbito de fuegos, tenemos gente que trabaja en emisiones de gases de efecto invernadero producidos por quema de biomasa y en modelos de dinámica global de la vegetación. Entonces, los modelos, lógicamente, son de una gran complejidad y necesitan contrastarse también con observaciones, ¿no? Y en este caso, los datos de satélite, al ser globales y tener una capacidad, digamos, sistemática de observación, pues son de gran utilidad. Dentro de este programa de cambio climático, pues se están levantando, como he dicho antes, ya he puesto algunos ejemplos de variables que van en la línea también de verificar, de alimentar y de verificar esos modelos, por ejemplo, el color del océano o la humedad del suelo, en este caso a partir de radiómetros de microondas. Uno de ellos, por cierto, una de estas misiones que genera este tipo de información ha sido diseñada por un equipo español, es el programa SMOS de la Agencia Espacial Europea, es un sensor científico, experimental, no pretende que sea sistemático, pero ha generado una información muy interesante sobre la humedad del suelo y el contenido de sal en el agua. A partir de altímetros radar podemos analizar las tendencias de variación en el nivel medio del océano. Como vemos, la tendencia es clara, los valores además están incrementando en los últimos años, estamos hablando de 3 milímetros año, no de 5 metros, lógicamente, pero es importante analizar las tendencias, y además esas tendencias promedio tienen muchas variaciones espaciales y en concreto, pues como vemos, las variaciones son más significativas en torno al cinturón tropical del sureste asiático. También el tema de la acidificación del océano preocupa, tiene un efecto que se ha venido estudiando tal vez desde más recientemente que las otras variables y bueno, básicamente tiene que ver con que la mayor absorción de CO2, el principal absorbente de CO2 es el agua, es el océano, y esa absorción está incrementando por precipitación, se crea ácido carbónico y está reduciendo el pH. Bueno, podemos evitarlo, pues aquí me voy a pasar al siguiente tema, mi siguiente área de interés, vamos a decir, que es la ética ambiental las respuestas ante el problema. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues podemos ignorar el problema, sería una opción. Otra opción sería asumir que la tecnología lo va a resolver, somos suficientemente listos y controlamos todo, no hay ningún problema, es cuestión de invertir más dinero y esto lo solucionamos. Otra opción, ahora menos atendida, pero en el pasado un poco más propuesta, sería pues hay que reducir la población, porque el problema es principalmente de población humana. Y otra opción sería pues cambiar nuestro modelo de progreso, nuestro modelo de desarrollo, que a mí me parece la más adecuada. ¿Negar los problemas? Pues negar los problemas no parece que sea la mejor manera de resolverlos, ¿no? Aquí hay una viñeta que muestra la frustración que mucha gente tiene ante las reuniones de cambio climático. El tratado se firmó en el año 92, desde entonces se han reunido las conferencias de las partes anualmente. En Kioto en el 97 se aprobaron algunos compromisos concretos, pero solo aplicaban a los países en desarrollo, encima alguno de ellos no lo firmó, como el caso de Estados Unidos, no lo ratificó, mejor dicho. Y en París, pues por lo menos ha habido un acuerdo global de vamos todos a atacar este asunto, vamos a informar, pero no hay compromisos específicos y muy claros sobre el nivel de reducción, y desde luego no al ritmo que la mayor parte de los científicos dicen que deberíamos de ir. La respuesta tecnológica pues, es muy importante, no cabe duda, la tecnología nos tiene que ayudar, pero creo que sería altamente peligroso dejar todo en manos de la tecnología, porque sabemos que la tecnología no está libre de problemas éticos, lo experimentamos todos los días con el control de las personas, ¿no? Con los famosos drones, que es un subproducto de la teledetección, ¿verdad? Pero no el que más nos gustaría, pero ahí están. Y luego, evidentemente, tenemos que usarlas porque nos van a permitir obtener aparatos de mayor eficiencia, que nos van a permitir ahorrar energía, o nos van a permitir procesos de generación más limpia de energía, con menor tasa de emisiones, o capturar el CO2 que ya existe en la atmósfera. Claro, pero como digo, dejar a la tecnología únicamente la solución del problema me parece que tiene el riesgo de pensar que todo lo tenemos bajo control y que no hay nada que cambiar. Entonces el origen del problema no lo arreglamos.
¿Qué puede ocurrir? Pues que el problema se acelere de tal manera que empecemos a plantear soluciones tecnológicas que cuando menos nos dan cierto escalofrío, a mí al menos, ¿no? Que son las famosas soluciones de geoingeniería. Por ejemplo, pues expandir una capa de aerosoles a cierta altura, es económicamente viable, que reduciría la radiación solar y bajaría la temperatura del planeta en muy poco tiempo. Claro, sabemos lo suficiente del sistema climático para hacer eso, puede hacerlo 1, 2 o 5 naciones afectando al conjunto de la humanidad. El tema me parece que es éticamente muy, muy complicado. Otras soluciones en la misma línea, soluciones, sembrar de hierro el mar para que capture más CO2, eso que va a implicar sobre la fauna, sobre la productividad del océano, poner espejos orbitales, en fin, se plantean una serie de cosas que parecen un poco de chiste a veces, pero que a mi modo de ver, muchos de los escépticos del cambio climático hace unos años, pues empiezan a plantear, ante las evidencias, empiezan a plantear la vía rápida para resolver el problema, ¿no? Que ya digo, a mí me parece que como ciudadanos deberíamos de ser bastante estrictos en este tipo de cosas. La solución de la vía que yo llamo antihumanista, esto es un chiste que se hace hace algún tiempo, vamos a reducir nuestra huella de carbono, evidentemente pues tiene muchos problemas. Esto parece una anécdota, pero no es tan anecdótico. Durante los años 70 y 80 los problemas ambientales a veces se han intentado resolver de esta manera. A mí me comentó esto un amigo, pero yo no lo podía creer hasta que realmente leí la cita original, y yo tenía un gran respeto por Cousteau, pero después de esta cita mi respeto pues ha perdido bastantes puntos, ¿no? Porque esto es lo que dice estrictamente, ¿no? No sé si leen el inglés, pero aquí se dice con toda claridad. Claro, son cosas que él mismo dice que esto es incluso horrible decirlo, ¿no? Pero el estado general de la situación es tan lamentable. Bueno, pues, en fin, esta es la solución del problema. Bueno, no hemos de olvidar que los recursos consumidos, también las emisiones, son un producto de dos cosas, de la población y de la tasa per cápita, del recurso o de las emisiones. Y aquí vemos, en el caso de las emisiones, y usando el año 90 como año base, cómo en los países que más emiten, más han crecido sus emisiones, no han crecido en la misma proporción su población. O sea que evidentemente en el caso de China pues, o la India, que es el que más ha crecido, pues su población ha crecido en torno a un 20 o 25% en los últimos 25 años y sus emisiones se han multiplicado por 2,5. O sea, la población y el aumento de emisiones pues no es necesariamente paralelo, incluso tenemos el caso de algunos países desarrollados, por ejemplo Francia, que aumenta su población y disminuye sus emisiones. El tema es complejo, no sé si tenemos tiempo de tratarlo aquí, no, yo creo que no, igual en el debate, pero naturalmente es una parte. Si aumentamos la población y disminuimos los recursos, igual los recursos pueden en realidad estar disminuyendo también, o sea, las emisiones en este caso o cualquier otro problema ambiental puede estar disminuyendo. A mí me parece en este sentido que las políticas demográficas que se plantearon como una solución para los problemas ambientales en los años 80-90, ahora se ven con mucho más sentido crítico porque evidentemente están afectando también a derechos humanos elementales. En un congreso al que estuve hace un par de años sobre un congreso de educación ambiental se planteó una mesa redonda sobre ética ambiental y allí pues, se habló bastante de esta cuestión, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy interesante, en general me parece muy interesante la carta encíclica sobre los temas ambientales del Papa Francisco, independientemente de que uno sea creyente o no, pues creo que tiene una gran sabiduría en muchas de las cosas que dice. Y en este tema concreto, como la encíclica siempre liga de manera muy nítida la degradación ambiental con la degradación social, y que subraya que los principales afectados por los problemas ambientales son las poblaciones más vulnerables, más pobres, de los países en desarrollo, de alguna manera esto también se traslada a esta cuestión de la población. Me parece que la justificación que da es muy razonable. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas, ¿no? O sea, en el fondo es como legitimar un modelo diciendo, bueno, yo ya consumo de esta manera y no hace falta que venga más gente aquí porque ya no vamos a tener para todos, ¿no? Pero nadie dice, bueno, no vamos a tener para todos, pero vamos a repartirlo mejor igual, ¿no? Porque igual nuestro modo de vida no es razonable. De hecho, obviamente, hay un consumo que sería imposible de generalizar. Si todos los chinos quisieran vivir como los norteamericanos, pues ciertamente los recursos del planeta no estarían disponibles. Entonces,
claro, a lo mejor hay que plantearse pues, un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Un nuevo modelo de progreso que no esté necesariamente ligado al crecimiento económico, particularmente en los países más ricos, ¿no? En donde muchos economistas y muchos pensadores ya están hablando de un decrecimiento, del interés de un vivir mejor con menos, ¿no? Un más con menos, ¿no? Bien, si hacemos un análisis global entre las emisiones, por ejemplo, y el nivel de desarrollo humano, pues lógicamente hay una correlación entre ellos. Los países más desarrollados son los que tienen más emisiones per cápita. Pero si uno analiza las cosas con un poquito más de detalle y se va uno a la franja de valores más altos de desarrollo humano, pues vemos cómo los países con el mismo nivel de desarrollo humano, o incluso más alto, tienen tasas de emisiones la mitad o 3 veces menos que otros países. O sea que se puede vivir razonablemente bien. Yo creo que el nivel de vida de Francia o de Dinamarca, pues nadie diría que es un mal nivel de vida y no es necesario, digamos, tener formas de organización económica y social que sean derrochadores de recursos, en definitiva. Porque en el fondo el problema del cambio climático, en última instancia, ¿qué tipo de soluciones hay que darle? Bueno, pues si el problema principal son las emisiones y el cambio en la cobertura del suelo, pues tendremos que invertir más en reforestación y tenemos que invertir más en captura del CO2 que se emite para emitir lo menos posible y generar nuevas fuentes de energía que sean neutras en emisiones o que sean lo más bajas posibles en emisiones, además de ahorrar, claro, otro elemento muy importante en la balanza, ¿no? En el modelo de consumo en el que nos movemos ahora mismo. Con medidas que no serían demasiado exigentes, se calcula que podríamos ahorrar hasta un 20% de la energía que consumimos, que en España es más o menos lo que viene a generar todas las centrales nucleares del país. La cuestión es por qué no lo hacemos esto. O sea, la ciencia parece bastante clara, naturalmente hay incertidumbres, pero digamos con una probabilidad suficientemente fuerte de que esto sea así, ¿por qué no estamos tomando las decisiones que debemos tomar, ¿no? Y bueno, pensando un poco en ello, pues se me ocurría poner el paralelismo entre el cambio climático y el tabaco, ¿eh? Disculpen si alguien fuma aquí, pero me voy a meter con los fumadores, lo siento, ¿eh? Bueno, me parece que por un lado es costoso, ¿no? Cambiar los hábitos. Evidentemente el tabaco es un aspecto más marginal de nuestro modo de vida. Aquí estamos hablando del núcleo del modo de vida, que es la energía principalmente, y el consumo. Entonces es costoso hacerlo, ¿verdad? En los dos casos estamos hablando de consecuencias a largo plazo. O sea, nadie que fuma le da un cáncer 2 días después, lógicamente, ¿no? Son cosas a largo plazo y los seres humanos parece que el largo plazo no lo tenemos tan claro, pero es que la gestión ambiental necesita un largo plazo, la Tierra necesita un largo plazo. Hay probabilidad, no hay una 100% certidumbre, porque en ningún tema científico hay un 100% de certidumbre, pero la probabilidad es suficientemente razonable. Leí hace poco un informe sobre el tabaco que se envió a lo equivalente al ministro de Sanidad de Estados Unidos, analizando 40 años del impacto del tabaco en Estados Unidos, que llaman epidemia, le llaman ellos, epidemia. Y dicen nada más y nada menos que la probabilidad de tener un cáncer de pulmón es 25 veces mayor. No es que sea 25% más alta, no, es 25 veces mayor. O sea que si a uno le va a una administración de lotería en Navidad y dice, pues mire, este décimo tiene 25 veces más posibilidades que toque que aquel décimo, ¿no? Pues ya verá uno lo que compra, ¿no? Pero bueno, esto es un dato que dan ahí en ese informe, yo no soy médico, y otras muchas enfermedades que no voy aquí a lanzar. Y otro aspecto que me parece muy interesante, que tiene un clarísimo paralelismo con el cambio climático, es la confusión de la industria del sector. Esto lo dice el informe que acabo de citar, está disponible en Internet. La epidemia del tabaco fue iniciada y se ha mantenido mediante estrategias agresivas de la industria del tabaco, que ha deliberadamente confundido al público sobre los riesgos de fumar cigarrillos. Fuerte esto, ¿no? Esto es bastante fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dicen. La industria del tabaco es muy potente, pero en fin, las petroleras no voy a citar aquí lo potentes que son, ¿verdad? En definitiva, sabemos lo que pasa, pero no tomamos decisiones en serio sobre esta cuestión. Y esto, de alguna manera, pasa en otros aspectos de la conservación ambiental o de la gestión ambiental. En una reciente encuesta que se ha hecho a jóvenes españoles entre 18
y 35 años, se les pregunta en un momento del cuestionario qué importancia le merecen los problemas ambientales. Y dicen que el 85% está de acuerdo con que se debería dar prioridad a la protección del medio ambiente, aunque ello signifique recortar nuestro nivel de vida. Es una afirmación fuerte, ¿eh? Pero unas preguntas más allá se le dicen: ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por consumir energía solamente de fuentes renovables? ¿No? Y resulta que el 13% solo estaría dispuesto a pagar más de un 10%. Luego da la impresión, y esta no es el único resultado de muchas encuestas que dicen lo mismo, que hay una cierta ruptura entre lo que uno piensa sobre el medio ambiente y lo que uno hace, ¿no? Entre la posición y los hábitos concretos, ¿no? Y yo creo que esto, en definitiva, nos lleva a pensarnos cuáles son nuestras motivaciones en el medio ambiente. Nosotros hicimos una encuesta entre estudiantes de la Universidad de Alcalá, utilizando 25 indicadores ambientales, y descubrimos, por ejemplo, que los chicos de medio ambiente, los que estudian ciencias ambientales, no tienen mejores indicadores de sostenibilidad que los que estudian teleco, ¿no? O económicas, lo cual da que pensar, ¿no? Da que pensar, ¿eh? Y lo que todavía fue peor para mí, que llevo muchos años dando clase en la Facultad de Ambientales, es que los de tercero y cuarto no tienen mejores hábitos que los de primero y segundo. O sea que el paso por la carrera tampoco les ha cambiado especialmente. Entonces me da que pensar bastante. Digo, aquí algo, de hecho estamos iniciando un grupo de innovación docente sobre esta cuestión, precisamente, para que entre todos pensemos qué es lo que está pasando, porque algo no estamos haciendo bien, me parece a mí. La ciencia sola no basta. Yo creo que la ciencia informa, pero no transforma. Necesitamos muy buena ciencia para sustentar lo que estamos diciendo, pero la gente no cambia solo por el informe que acabo de presentar sobre los cigarros, sobre el tabaco en Estados Unidos. Necesitamos nuevas mutaciones. La gente cambia por otras razones, cambia por temas que tienen que ver con la sensibilidad, con la estética, con los valores, con la filosofía y también con sus motivaciones religiosas. O sea, todo esto, evidentemente, son aliados muy interesantes para dar esos saltos, ese cambio que es necesario dar. Cuando hablamos del cambio climático, pues, y de otros problemas ambientales, tendemos un poquito a echar balones fuera, si nos permiten la expresión futbolística, ¿eh? Pues ¿quién tiene que hacer algo, no? Pues los políticos, naturalmente, ¿no? Son los que tienen que resolver el problema. Los empresarios, que tienen una responsabilidad grande, por supuesto los banqueros, claro, son el capital financiero, la economía financiera es muy, muy importante. Las ONGs que trabajan en esta cuestión, claro, efectivamente todos estos agentes son muy importantes y cada uno tiene su papel en esta cuestión, pero en última instancia somos cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno de nosotros, lo que hacemos todos los días, pues contribuimos al problema o contribuimos a solucionar el problema. Cómo nos transportamos, transportes públicos, hay sistemas de transporte de mayor emisión y de menor emisión, qué tipo de electrodomésticos tenemos en casa, qué tipo de energía entra en nuestro hogar o solicitamos, qué cosas compramos, cómo comemos, o cómo no hacemos ninguna de estas cosas, o sea, cómo decidimos, pues no voy a ir a este sitio o no voy a comprar esta cosa porque no me hace falta, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en definitiva, nuestros hábitos cotidianos pues tienen que ver con esta cuestión. ¿Qué nos preguntamos cuando vas a comprar un coche? Pues la mayor parte de la gente se pregunta cuánto cuesta, su nivel de seguridad igual, ¿no? La mecánica, es un coche sólido, el diseño, es un coche bonito, está bien, el equipamiento que tiene, pero ¿cuántos realmente se preguntan las emisiones de su coche? No voy a hacer la pregunta, pero estoy a punto de hacerla. ¿Alguien sabe aquí cuánto emite su coche en gramos de CO2 por kilómetro recorrido? Una persona. No voy a hacer más preguntas. No, perdonad, no quiero echar a bronca a nadie, por favor, ¿no? Pero es una idea. Si estamos preocupados por esto, si tenemos claro esto, pues esto tendría que ser un parámetro que tendría que liderar de alguna manera o por lo menos influir, ¿no?, nuestras acciones. En la comida es espectacular la diferencia entre unos hábitos y otros de comida a la hora de hacer un balance de emisiones. Pues aquí, en este análisis que han hecho, lógicamente utilizando valores promedio, pero comer carne en este caso de res, de vaca, pues tiene un impacto muy notable sobre las emisiones. También sobre el agua, la huella hídrica de la carne es muy potente.
Como vemos, en la comida global, casi el 50% de lo que se come, de las emisiones de todo lo que se come, es debido al consumo de carne. No digo que todos seamos vegetarianos, no hace falta serlo, pero hay otro tipo de carne de menos emisión, como el pollo, por ejemplo, el pescado, naturalmente, huevos, leche, en fin, se pueden comer, no hace falta ser vegano estricto, ¿verdad? Pero darle vueltas a esto y a lo mejor reducir el consumo de carne, pues evidentemente tiene su impacto, ¿no? En última instancia, aunque yo entiendo que los problemas son globales y son muy grandes y no se pueden resolver por los ciudadanos de a pie, pero me parece, y es un mensaje que quiero lanzar en cuando doy esta conferencia, que en última instancia también tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, como ciudadanos, no solo somos científicos o en fin, lo que cada uno haga, sino como ciudadanos, pues ¿qué hago yo en esta cuestión? O sea, ¿cuál es mi actitud ante esto, que puedo conocer por los datos científicos, pero en qué medida eso afecta a lo que yo hago todos los días? Vi este cartel en el metro que me dio que pensar y le hice una foto, porque efectivamente, aunque parezca un poco idealista, pero los problemas se afrontan cuando hay suficiente gente que los considera relevantes, y evidentemente para ello hace falta una cierta implicación personal. No sé si han leído el libro este. Si no, se lo recomiendo vivamente. Es el libro más corto que he leído, se tarda como 3/4 de hora en leerlo, ¿no? Es de un señor que dedicó su vida a plantar árboles, a esto mismo. Seleccionaba las bellotas y iba plantando en una zona muy erosionada, muy deteriorada, donde se había perdido los efluentes de agua, y dedicó toda su vida a plantar árboles. Y transformó un paisaje completamente. Lamentablemente es solo una fábula, no existe de verdad este personaje, pero me parece que es una fábula que da que pensar, ¿eh? Yo lo uso con los alumnos y les da que pensar a ellos también, porque en última instancia el mensaje es que si uno no es parte de la solución, es parte del problema. Muchas gracias.